Awesome. Praise the Lord. Gloria a Dios. Listen, our theme this month has been Holy Spirit, breathe on me. El tema de este mes ha sido Espíritu Santo, sopla sobre mí. And we've been looking at different aspects of the person and the work of the Holy Spirit in the life of the church. Hemos visto varios aspectos de la persona del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. And for the last couple of weeks, we've looked at the person and the promise of the Holy Spirit. Empezamos con la persona del Espíritu Santo y luego la promesa del Espíritu Santo. And next week, we're going to be looking at the proof or the evidence of having received the Holy Spirit. La semana que entra veremos la prueba del Espíritu Santo, la evidencia. And we'll also look at the practical application of the use of the Spirit in your life. Y la práctica aplicación del Espíritu Santo fluyendo en tu vida. But today we want to look at the purpose of the Holy Spirit. Pero hoy queremos ver el propósito del Espíritu The purpose Santo. of the Holy Spirit in the life of the believer. El propósito del Espíritu Santo en la vida del creyente. So the Bible teaches us that the purpose of the Holy Spirit is the baptism of the Holy Spirit is that we will receive power. La Biblia nos muestra que el propósito del bautismo del Espíritu Santo es para recibir poder. And you know, it's not the kind of power that like the Transformer power. No You es know, poder como los the Transformers superhero power, o de superhéroe, because that type of power is only limited to a handful of people. porque esos tipos de poderes pues se otorgan a pocos. I guess that's why they call them superheroes. Por eso les dicen superhéroes. Of course, you know that they're fictional, right? They're not Pero real pues people. no es real, ¿verdad? But the power of the Holy Spirit Pero el poder del Espíritu Santo is available for all of us. es para todos. It transforms all of us into superheroes for A todos Jesus. nos transforma en superhéroes para Cristo. And so we want to look at the text this morning. Vamos a ver la escritura esta If you'll mañana. recall, I mentioned a couple of weeks ago that the text, the Bible, is our spiritual touchstone. Hace unas semanas mencioné que la Biblia es nuestro toque de piedra espiritual. And if you've worked with jewelry, you know that the purpose of the touchstone Si has trabajado con joyería, sabes el propósito de la del toque de la piedra. is to rub the gold on top of the stone and put some chemical on it, and then it tells you if it's real gold or fake gold. Tallar el oro en la piedra y luego le pones una gota y muestra si es oro verdadero. So it reveals truth. Entonces revela la verdad. And that's what the Bible does. Y eso hace la Biblia. The Bible reveals truth to our real life experience. Revela verdad a nuestra vida verdadera. Amen. Amén. So we want to look at Acts chapter 1. We want to look at beginning in verse 3. En Hechos, capítulo 1, versículo 3, So lo pueden ver aquí arriba. we're going to read verse 3 through 5 and then verse 8. You can see it up here as well. Versículo de 3 a 5 y luego vamos a ver el 8. ¿No hay en la pantalla? Sí, porfa. Gracias. Okay. Well, I've got it, so I just wanted to make sure you had it available. Dice la palabra de Dios. Hechos 1, Acts 1, the word of God says. beginning in verse 3, comenzando con el versículo 3. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convencientes de que estaba vivo. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Do not leave Jerusalem, but
wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Juan bautizó con agua, For John baptized with water, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Y versículo 8, verse 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Esta es una de las últimas veces que Jesús aparece a los discípulos. This is one of the last times that Jesus appeared to his disciples. Algunos dicen que es la última vez. Some say it was the last time. Son 10 días antes de la fiesta de Pentecostés. This occurred 10 days before the Feast of Pentecost. Y durante todo ese tiempo Jesús estaba preparando sus discípulos por lo que estaba por venir sobre ellos. And during all that time, Jesus was preparing his disciples for what was to come for them. Recuérdense que eran creyentes. Remember, they were believers. Él está hablando a los apóstoles. He's speaking to the apostles. Entonces, sin duda, ellos habían recibido el Espíritu Santo. Without a doubt, they had already received the Holy Spirit. Como cualquier creyente. As all believers, Como la obra de la regeneración del Espíritu Santo en sus vidas. being the work of regeneration in their lives. Pero él está hablando de una experiencia que todavía no lo habían recibido. But he was speaking to them about an experience that they had not had yet. Y él da referencia a esta experiencia como el bautismo con el Espíritu Santo. And he refers to this experience as the baptism in the Holy Spirit. El libro de Hechos estaba escrito como una narración histórica. The book of Acts was written as a historical narrative. Lucas es el autor. Lucas wrote it. También él escribió el libro de Lucas. He also wrote the book of Luke. Entonces Lucas es un testigo de todo que sucedió en la vida de Jesús mientras que él anduvo en la tierra. So Luke was a witness of all that happened with Jesus' life while he was here on this earth. Y también es testigo de la resurrección de Jesús. As well, he is was a witness of Jesus Christ's resurrection. Entonces el libro de Lucas nos da la historia de la vida y del ministerio de Jesús. So the book of Luke gives us a story of the life and ministry of Jesus. Podemos decir que es el tomo 1 de la vida de Jesús. We could say it's part 1 of Christ's life. Porque luego Lucas escribe el libro de Hechos. Because then Luke writes the book of Acts. Y podemos decir que el libro de Hechos es el tomo 2 de la vida y el ministerio de Jesús. We could say that the book of Acts is part 2 of the life and ministry of Jesus. Porque Jesús a través de la iglesia sigue operando en la tierra. Because Jesus, through his church, continues to operate on this earth. Pero Él lo hace a través del Espíritu Santo. But he does it through the Holy El Spirit. Espíritu Santo es el espíritu de revelación. The Holy Spirit is the spirit of revelation. La semana pasada aprendimos que Él es el gran maestro. Last week we learned that he was a great teacher. Entonces el Espíritu Santo es quien nos revela las verdades de la palabra de Dios. The Holy Spirit reveals to us the truths of the Word of God. Incluso Jesús dijo que
el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. And Jesus said that the world cannot receive the Holy Spirit. Y él está hablando de esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. And he's speaking of this experience of the baptism of the Ahí Holy se Spirit. encuentra en San Juan capítulo 14. And we saw that in John 14. Dice que no lo pueden recibir porque no lo conocen, It says they cannot receive him because they don't know him. ni lo pueden ver. No, nor can they see him. Él dijo, pero He ustedes, said, but you, hablando a la iglesia, speaking to the church, ustedes lo conocen but you know him porque está con ustedes. because he's with you. La obra de regeneración. The salvation experience, Pero, regeneration. pero seguía diciendo Jesús, But Jesus continued saying, estará en ustedes. but he shall be in you. Hablando de la experiencia que la primera iglesia recibió en el día de Pentecostés. Speaking of the experience that the first church lived on that day of Pentecost. Amén. Amen. Entonces, el libro de los Hechos no es solo un libro histórico, So the book of Acts is not just a historical book, porque también nos enseña la teología y la práctica de la iglesia primitiva. for it as well teaches the theology and practice of the first church. El libro de Hechos es el manual de enseñanza de Dios para la iglesia de hoy. The book of Acts is the manual for the church today. Subí el otro día una foto de mí mismo The other day, I put up a picture of myself, y mi hijo me mandó un mensaje. and my son sent a message to me. Me dijo que es mi como, how did he put it? Como que es una reflexión de quién voy a llegar de ser en unos años. He said that for him, my son, said that for him, it was a reflection of who he was going to be in a few years. Porque sí, bueno, lo van a conocer en un par de en unos días. He'll be here Porque, soon. You'll porque get va to a meet llegar. him. Pero algunos dicen que me parece mucho a mí. Some say that he's a lot like me. Pero también el libro de Hechos es el reflejo de la iglesia para nosotros. But also the book of Acts is a reflection of the church for us. Cuando estamos leyendo, estudiando el libro de Hechos, As we read and study the book of Acts, no es una historia ficcional. it's not a fiction story. Son cosas que realmente sucedieron en aquel tiempo. It's what really happened at that Y time. durante todos los años de la existencia de la iglesia, And throughout the years of the existence of the church, también estas cosas han sucedido. these things have occurred. Claro, hay periodos de tiempo cuando la obra del Espíritu Santo estaba muy limitado. Yes, there have been Limitada. times where the work of the Holy Spirit was limited, Pero no es porque Dios limitó la obra. but it wasn't because God limited the Es work, porque la iglesia limitó la obra del Espíritu Santo. but because the church limited the work of the Holy Spirit. Mire, el Espíritu Santo no tiene límites. The Holy Spirit has no limits. Él dice que no hay nada imposible para He Dios. says there's nothing impossible for God. Es el mismo que dice Jesús ayer, hoy y por los siglos. Jesus said he's the same yesterday, today, and forever. Entonces también esta verdad se aplica al Espíritu Santo. This truth as well applies to the Holy Lo Spirit. que Él hizo en aquel tiempo, hace 2000 años, What he did 2,000 years ago, Él sigue haciéndolo hoy en he día. continues to do today. Pero Él necesita un instrumento para poder fluir. But he needs a vessel to flow through. Y la vasija o el instrumento es la iglesia. And this vessel is the church. Entonces es sumamente importante que entendamos qué es el Espíritu Santo, quién es y qué es lo que hace It en is la iglesia. greatly important for us to understand who the Holy Spirit is and what he is for. Mire, Lucas nos informa que Jesús
antes de su ascensión, subrayó la profecía de Jesús o la profecía que Juan el Bautista dio acerca de Jesús. Luke tells us that before Jesus ascended, he underlined Y highlighted. he highlighted the prophecy that Joel No, that John the Baptist. or that John the Baptist had given. Porque aquí lo que acabamos de leer en el libro de Hechos, Jesús estaba repitiendo la profecía que dio Juan acerca de él. What we just read was Jesus repeating the prophecy that John the Baptist had given about himself, about Jesus. Y sabemos que es importante porque esa profecía de Juan está mencionada en todos los evangelios. We know it's important because that prophecy is mentioned in every gospel. Y es lo que dijo Juan, And that is- bueno, lo que dijo Jesús de la profecía. What Jesus said about John's prophecy. Él dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua. He said, for John truly baptized with water, Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Ya sabemos que cuando Jesús estaba compartiendo esa verdad a la iglesia, We know when Jesus was sharing that truth with the church, ya habían pasado 40 días desde la resurrección. he'd already been resurrected 40 days. Entonces la iglesia, los creyentes estaban congregados en Jerusalén, ahí buscando la promesa del Padre. And so the church were gathered in Jerusalem seeking the promise of the Father. Entonces, 10 días antes del cumplimiento de esa profecía, So 10 days before the fulfillment of this prophecy, Jesús aparece, Jesús aparece a los suyos, a sus discípulos, Jesus had appeared to the disciples como había hecho durante los 40 días. as he'd been doing for 40 days. Pero esta es la última But vez this was the last time. y les está recordando de esa profecía. So he's reminding them of this prophecy. Dice que dentro de pocos días, o sea, prepárense. And he said, in just a few days, be ready. Van a recibir el bautismo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. You will be baptized in the Holy Spirit. Amén. Amen. En Lucas 24, In Luke 24, también Lucas alude a esa profecía al final de su evangelio. Luke as well refers to that prophecy at the end of his gospel. Y también aquí en el principio de Hechos lo que acabamos de leer. And here in the beginning of Acts that Entonces, we read. al final del Evangelio de Lucas, 24, versículo 49, So here at the end of Luke 24:49, Jesús está un poco después de la resurrección, aparece Jesús a los discípulos not long after Jesus had appeared to his disciples after the resurrection, y les dice, he told them, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. I'm going to send you what my Father has promised. Recuérdense de la promesa la semana pasada. Remember the promise. We spoke of it last week. La promesa del bautismo con el Espíritu The Santo. promise of the baptism in the Holy Spirit. Él dijo, pero ustedes quédense en la ciudad, Jerusalén, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. And he said to them, but stay in the city, speaking of Jerusalem, until you have been clothed with power from on high. Mire, el lenguaje del bautismo es gráfico y dramático. The language of the baptism is graphic and dramatic. El verbo griego bautizo
significa meter o completamente sumergir. The Greek verb bautismo means Bautizo. to be submerged, taken under. Por eso nosotros no practicamos, bueno, nosotros en la iglesia practicamos la enseñanza de bautismo en agua. Here we teach about baptism in water. O sea, el bautismo en agua según el significado de la palabra, es sumergir totalmente o completamente. Being what To you do submerge. after being saved and you are submerged underwater. Esa palabra bautizo, bautizo también significa causar la muerte. This word bautizo also means to cause death, ¿Qué es un significado del bautismo en agua? which is a meaning of being baptized in water. Que morimos con Cristo We die to y self as resucitamos Christ con did, Jesús cuando and salimos del agua. resurrect as Jesus did as we rise from the water. Si no te has bautizado en agua, If you haven't been baptized in water since you believed quiero animarles a hacerlo. and you've accepted the Lord Jesus as your Lord and Savior but haven't been baptized, I encourage you to do Recuérdense so. que el bautismo en agua es para los que son salvos. Remembering that baptism in water is for those who've been saved. No te salva. It doesn't save you. Es un acto después de la salvación. It is an act of obedience after salvation. Es un testimonio al mundo que perteneces a A Jesús. testimony to the world that you belong to Jesus. Entonces, esa palabra es derivada de la palabra griega bapto, So that word comes from the Greek word bapto, que significa inmersión. which means immersed. Entonces aquí Jesús está hablando, diciéndoles que ellos van a ser revestidos de poder de lo alto. So here Jesus is telling him that they're going to be clothed in power from on high. Y él está dando la idea de bautismo, o sea, totalmente sumergido. Making reference to baptism as being completely submerged in. Incluso esa palabra que usa Jesús, revestido, That word that Jesus used as clothed es la palabra enduo. is the word enduvo Enduo en el griego, in Greek, que significa to be endued. ¿Cómo se dice? O sea, endued with power, o sea, inundado con poder. to be endued with power. Y Jesús aquí está, ¿cómo se dice? He is bringing together these two terms. Y aquí Cristo está uniendo estos dos términos. Está juntando la idea de Lucas en 24 con lo que él está diciendo de la profecía de Juan. He's putting together what Luke said in chapter 24 with what he had about the prophecy of John the Baptist. No son dos experiencias. They're not two different Es experiences. una misma experiencia. These both spoke of the one baptism of the Holy Spirit. Entonces, literalmente o metafóricamente, el bautismo es una vivida imagen que describe una experiencia sobrenatural. So literally or metaphorically, the baptism is a vivid image that expresses supernatural infilling of the Holy Spirit. Una experiencia abrumadora. An overwhelming experience. Para los que ya han sido bautizados en agua, para mí fue hace 38 años, pero yo puedo recordar el momento cuando me metieron en el mar. I remember 38 years ago when I was baptized in water, it was in the ocean, and I remember vividly that O sea, experience. es una experiencia abrumadora. It was an overwhelming experience. Nunca se va a olvidar. Never to be forgotten. Y de igual manera, el bautismo en el Espíritu Santo también es una experiencia abrumadora.
And the baptism in the Holy Spirit as well is an overwhelming experience. Yo recuerdo el día, la hora, el momento cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo. I remember the day, the time, the moment that I was baptized in the Holy Es Spirit. como una película que no jamás borrará de mi mente. It's like a movie that will never be erased from Y my lo que memory. sucedió hace 38 años And what happened 38 years ago sigue teniendo un efecto en mi vida hoy. continues being of great effect in my life today. Amén. Amen. Lucas, como teólogo carismático, demuestra que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que infunde poder para facilitar el cumplimiento, el propósito de Dios en la tierra. Luke, as a charismatic theologian, refers to this in a way that says that the Holy Spirit is an Que, overpowering experience. es que nos infunde, que nos llene con el Espíritu Santo para cumplir con la misión de Dios. That fills us with the Holy Spirit to be able to complete God's mission. Y es la misma misión que Jesús dio a los discípulos en Mateo 28. It's the same mission that God gave his disciples in Matthew 28. Nosotros damos referencia a esa experiencia como la gran comisión. We reference that as being the Great Commission. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? What did Jesus say to his disciples? Y por toda la tierra, por todo el mundo y predica las buenas nuevas. Go into all the world and preach the gospel. Esta es la misión de la iglesia. That's the mission of the church. No ha cambiado. It hasn't changed. Fue para ellos y sigue vigente para nosotros. It was for them and it's for us. Porque Jesús dijo que en Mateo 24, Jesus said in Matthew 24 que este evangelio será predicado en todo el mundo para un testimonio that this gospel shall be preached in all the world as a testimony, y vendrá el Hijo de Dios. and then the Son of God will come. ¿Cuántos quieren ver el regreso de Jesús? How many want to see the return of Jesus? Sí, espero que están listos. I hope you're ready. Pero mire, si quieren ver el regreso de Jesús, entonces tenemos que predicar el evangelio. But if you want to see the return of Jesus, we've got to preach the gospel. No solamente aquí en Guadalajara, Not just in the city, pero en todo el mundo. but throughout the world. Y estamos viviendo en un tiempo cuando el evangelio se está extendiendo a los confines de la We tierra. are living in a time where the gospel is being spread throughout the world. Mire cómo Dios ha dado conocimiento a gente para creer hasta el internet. See how God has given people knowledge in creating the internet. La primera computadora que fue inventada, la primera cabía en un lugar más grande que este. The first computer that was created was so massive, it didn't fit in this room. Y la computadora que tenemos en ese teléfono es 100 veces más fuerte que la primera. And yet, the computer that is in this phone is 100 times greater than that big computer then. Mire lo que Dios está haciendo. Look what God is doing. Él está facilitando el evangelio para ser predicado en todo el mundo. He's facilitating the gospel to be preached around the world. Amén. Amen. Entonces ya sabemos que Lucas 24 sucedió 40 días antes del día del Hechos 1. So we know Luke 24 was 40 days before Acts 1. Y en el versículo 45 de Lucas 24 In verse 45 of Luke 24, dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. it says he opened up their understanding so that they would understand the scriptures.
estando con ellos, Jesús les abrió el entendimiento. While Jesus was with them, he opened up their understanding. Recuérdense que antes de ese momento, Remember that before then, Jesús les dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no puedo porque no los van a entender. Jesus had told them, I've got a lot to share with you, but I won't do it yet because you won't get it. Pero aquí en Lucas 24:45, Jesús les abrió su entendimiento But here in Luke 24:45, God opened up their understanding. para entender todo lo que Él les había dicho y lo que quería That enseñarles. they would then understand everything he had spoken to them before and what he was speaking to them now and to come. El momento de un entendimiento mayor había llegado. The time of a greater understanding had come. Jesús cumplió lo que había escrito de Él, Jesus Lo que había sido fulfilled the escrito de él. prophecy that had been written of him, que Él sufrió, murió y resucitó. that he suffered, died, and rose again. Entonces, todo lo que Jesús les había dicho, por fin ya lo entendieron. Finally, they were able to grasp everything Jesus had spoken to them. Yo no sé si has leído, has estudiado la escritura y llegas a una parte y dice, pues, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué es lo que me quiere decir? I don't know if in reading, studying the Word of God, you've come to a place and thought, man, I don't get this. Este no tiene sentido. This doesn't have meaning to me. Mire, está bien, ora al Espíritu Santo y Él les dará revelación But it's okay, o el pray entendimiento, that the Holy Spirit will give you that understanding porque Él es el maestro. because He's the teacher. Y está bien porque también Pedro dijo que como niños recién nacidos que deseamos la leche pura espiritual de la palabra de Dios. And it's okay, Peter said that as newborn babes, we would desire the pure word of pure milk of the word. ¿Cuántos siguen tomando la mamila? How many still drink a baby bottle? No, ninguno. None of us. ¿Cuántos les gusta? Bueno, algunos, yo sé que algunos no comen carne, pero a algunos sí les gusta un buen carne. How many, those that like meat, like a good steak, O un buen pollo, a good o chicken, un buen pescado. a good fish? Mire, es lo mismo. Same thing. El crecimiento es un proceso. Growth is a process. Y es donde entra el Espíritu Santo. And that's where the Holy Spirit Para comes ayudarnos. in, to help us, Para capacitarnos. to make us able. Hoy estamos tomando mamila. We drink baby bottle first, Y mañana vamos a estar comiendo una carne. and then we're eating a steak later. Es un proceso. It's a process. Amén. Amen. Entonces, si no entiende todo, no se preocupe. If you don't get it, oh, that's okay. Sigue estudiando. Keep studying. Sigue tomando la mamila de la leche pura espiritual. Keep drinking of the pure milk of the word, Y vas a crecer. and you will grow. Es el proceso. It's a process. Amén. Amen. Entonces, la misión de Dios The mission of God no ha cambiado. has not changed. Esa promesa de poder era para ellos, lo necesitaban. That promise of power was for them. They needed it. Incluso ya tocamos ese tema en otra prédica que Jesús no hizo ningún milagro, hasta que él recibió el Espíritu Santo. And we talked about this previously as well. Jesus did no miracles until after he had been baptized in the Holy Spirit. Entonces, ¿cuánto más necesitaban ellos el Espíritu Santo? How much more did they need the Holy Spirit? Y cuando digo el Espíritu Santo, estoy hablando del bautismo con el And when I'm Espíritu Santo. speaking of Holy Spirit, I'm talking about the baptism in the Holy Y Spirit. si ellos lo necesitaban, ¿cuánto más nosotros? And if they needed it, how much more do we need it? Amén. Amen. Mire, está bien decir amén. It's okay to say amen. Amén quiere decir de acuerdo. Amen means I agree. Y si no dicen amén, If you don't say amen, pienso que no me entienden. I think you didn't get it. Y tengo que repetirme. And I'll say it again. Y ya se hace más largo And we'll be here all prédica. day. Sí funciona.
It Mire, works. entonces Jesús dijo, váyanse a Jerusalén y espérense allá hasta que. So Jesus said to them, go to Jerusalem and wait there until. Y en Hecho 1 ya los encontramos esperando en Jerusalén. So there in Acts 1, we see them there. Ellos waiting fueron in Jerusalem. corriendo a Jerusalén. They went running to Jerusalem. Ellos obedecieron a su palabra. They were obedient to God's command. Y ahí los encontramos en Hechos 1. And that's where we find them in Acts Mire, 1. cada bendición de Dios llega a través de nuestra obediencia. Every blessing of God comes through our obedience. ¿Cuántos tienen una necesidad? How many have a need? Yo creo que todos. We all have needs. ¿Cuántos piensan que el mundo está lleno de necesidades? How many believe that the whole world is full of need? Pero sabe, solamente porque hay una necesidad no quiere decir que Dios va a cumplir o va a suplirla. But you know, just because there's a need, it doesn't mean that God's going to supply that need. Ellos tenían una gran necesidad. They had a great need. Necesitaban esa promesa del Padre. They needed the promise of the Father. Pero ellos tenían que obedecer a Dios. But they needed to be obedient. Y también si queremos ver las bendiciones de Dios, tenemos que obedecer a Dios. We as well need to be obedient to God if we want to see God's Y blessings voy in a our tocar life. un tema que casi nunca toco. I'm going to touch on something I rarely do. El dar. Give. Hay Give. gente que tiene necesidad económica. People have a financial need. Y dicen, bueno, pues, Señor, cuando tú suples mi necesidad, es cuando yo voy a dar. And they'll say, God, when you supply my needs, then I can give. Pero es contrario a la palabra de Dios. But that's contrary to God's word. Incluso tenemos el ejemplo de la viuda que dio bien poquito, un centavito. We have the example in the Word of God of the widow who gave just a mite. Dio su último centavo. But it was her last. En vez de decir, bueno, Señor, suple y luego le voy a dar. Instead of saying, God, supply my need and then I can give. No, la palabra dice, dar y se dará, give and it shall be given unto you. Dar y será dado a ti. Hasta que sobreabunde, ¿no? So he said, give and it shall be given. Entonces, la ley espiritual no es esperar hasta que llega. No, porque no te va a llegar. So the spiritual truth is not waiting till you need a supply. Tenemos que tomar un paso de fe para recibir la bendición de Dios. But take a step of faith to receive Puedes God's aplicar blessing. ese principio espiritual a cualquier promesa de la palabra de Dios. And you can apply that spiritual principle to any promise in God's word. Amén. Amen. Mire, el Espíritu Santo ha sido derramado para hacernos testigos. The Holy Spirit has been poured out so that we could be witnesses. Testigos de la resurrección de Jesús. Witnesses of the resurrection of Jesus Y Christ. testigos de su pronto regreso. And of his soon return. Y cuando Pedro y los otros discípulos fueron prohibidos a predicar el evangelio por los religiosos. When Peter and the other disciples were prohibited from preaching the gospel by the religious people, Dijeron que ustedes aquí no pueden predicar ese mensaje. they said, you can't preach that here. Pero en Hechos 5:32 se puso de pie Pedro. But in Acts 5:32, Peter stood. Can you post that scripture? Thank you. Dice, nosotros, mire lo que les dijo. Dijo, nosotros somos testigos de estos acontecimientos. And he said to them, we are witnesses of these things. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. And so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him. Él dijo, tenemos que predicar. He said, we have to El preach. Espíritu Santo ¿cómo se dice? Nos empuje a predicar.
The Holy Spirit compels us to Y preach. todos que obedecen a Dios And all those who obey God también van a recibir esa promesa del Espíritu Santo. will as well receive that promise of the Ah. Holy Spirit. Mire, el Espíritu Santo quiere llenarnos. Holy Spirit wants to fill us. Él quiere empoderarnos He wants to empower us para poder vivir una vida victoriosa sobre al pecado y al diablo. to be able to live a victorious life over sin and Satan. Amén. ¿Cuántos necesitan ese poder del How many Espíritu need Santo? that power? Dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. The word says, greater is he who is in me than he who is in the world. ¿Quién está en ti? Who's in you? Él dijo, está con ustedes. He said he is with you, El Espíritu the Santo. Holy Spirit, Y estará en but ustedes. he will be in you. Mayor es Él en nosotros. Greater is he in you. Es nuestro testimonio al mundo It's our testimony to the Cu- world que Dios, que hay un Dios vivo y poderoso that there is a powerful and living God. cuando vivimos una vida de victoria. When we live a victorious life, Cuando vencemos al pecado y el mundo, when we overcome sin in the world, estamos testificando al mundo we're being a witness to the world de que Jesús es real, that Jesus is real, que Él vive he's living, y que Él va a regresar. and he's coming back again. Amén. Amen. No siempre es fácil cuando están ahí reunidos con tus amigos It's not always easy, often when you're hanging out with friends y ellos están ahí de fiesta. and they're partying. Mire, ¿sabe qué? Puede estar de fiesta sin fumar, sin beber. Did you know you can have a great time without drinking and smoking? Yo pensé que la fiesta era endrogarme, emborracharme. I used to think that the party was just getting drunk and drugged. Pero después de tomar el vino nuevo del Espíritu Santo, But after drinking the new wine of the Holy Spirit, ya aprendí que podemos estar de fiesta y divertirnos sin todas estas cosas. I learned that we could party and enjoy life without that stuff. Y yo recuerdo cuando recién convertido, estaba recién I convertido, remember as a new convert que me llegaron las tentaciones. that temptations came. Que dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del The mundo. word says we are in the world, but not of the world. Cristo no nos salvó para vivir en un convento. Jesus didn't save us to put us in a convent. No, pues es fácil vivir para Jesús en un convento. It's easy to serve when you're locked up. No hay alcohol, no hay tentaciones, aunque sí hay. There is no alcohol and not as many Y temptations, más con el internet. especially if there would be internet. Pero escuchan, Jesús no nos salvó para vivir aislados. Jesus didn't save us so that we would be in our own little world. No, nos mandó como ovejas a un mundo lleno de lobos. But he sent us as sheep to a world full of wolves. Pero la diferencia es que tenemos el poder de Dios con The nosotros. difference is we've got God's power in us. David era un chico, David was a kid, un joven. a young guy, Y cuando llegó contra él el león, and when the lion came, cuando llegó contra él los lobos para robar sus ovejas, when the wolves came to steal his sheep, él los venció. he beat them. Dios lo estaba preparando algo mayor. God was preparing him for something greater. Mire, a lo mejor está pasando por una prueba en su vida. Maybe you're going through a trial in your life. Dios le está preparando. God's preparing you. Él está preparando para el gigante que vendrá contra ti. He's preparing you for the giant that's to come against you. David se puso en contra del gigante. David stood before the giant. No tenía toda la armadura del rey. He didn't have all of the king's armor. Él llevaba la ropa de un pastor. He just had a pastor's clothing. Ya llevaba ahí ¿cómo se dice? Slingshot.
su Fonda. onda. Fon- Onda. Onda. Tenía su onda y tenía su barra. He had Vara. his slingshot and his rock. Y cuando se puso delante del gigante, And as he stood before the giant, se burlaba de él. el Se gigante, burlaba, el gigante se burlaba de él. the giant mocked him. ¿Quién eres tú? Who are you? Aquí tú vienes en contra de mí con una onda. You're coming at me with a No, slingshot? ni tienes una espada. You don't even have a No sword. tienes nada de la armadura que todos llevan. You've got not even armor at all. Pero la diferencia fue es que David estaba lleno del Espíritu Santo. But the difference was that David was full of God's Spirit. El Espíritu Santo es lo que hace la diferencia en nuestras The Holy vidas. Spirit is what makes all the difference in our lives. Entonces, si tú estás enfrentando una batalla, So if you're facing a battle, Pablo dijo, sea lleno del Espíritu Santo. Paul said, be filled with the Holy Es lo que Spirit. necesitamos. It's what we need. Ser bautizados con su To be Espíritu. baptized with His Spirit. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ustedes, dijo Jesús, When the Holy Spirit comes upon you, Jesus said, recibirán poder. you will receive power. Ese poder tiene dos operaciones o dos propósitos. This power operates in two purposes. Uno, poder para servir, One, the power to serve, para que operan los dones del Espíritu Santo. to operate in the gifts of the Spirit. Y el otro es para testificar. And the other is to be a witness. Mire, podemos leer en el libro de Hechos que cuando los líderes escogieron unos líderes nuevos para And servir, we could see in the word that when the leaders were choosing new leaders to serve, dice que escogieron hombres llenos del Espíritu Santo. it says they chose men full of the Spirit. Entonces es el Espíritu que nos capacita para servir a Dios. It's the Holy Spirit that enables us to serve. Mire, Dios ha llamado a algunos de ustedes para ser líderes en la iglesia. God has called some of you to serve in the Parte church. de la visión para el año 2020 Part of the vision for 2020 es establecer, poner un fundamento en esta iglesia. is to establish a foundation here in the church. Dios quiere levantar líderes para servir en la iglesia. God wants to raise up leaders to No, serve. in the todos church. podemos servir, We can all serve, pero yo estoy hablando un puesto espiritual. but I'm talking about a spiritual position. Dios quiere levantar líderes para servir. God wants to raise up leaders to serve. Pero requiere hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. But it requires men and women full of the Spirit. Es una capacitación sobrenatural. It's a supernatural enabling. Lucas dijo que serán revestidos del poder de lo alto. Luke said you will be clothed with power from on high. Y la otra capacitación del Espíritu es ser testigo. Part 2 of the power was to be witness. Pues ya sabemos, esa palabra testigo es la palabra mártir. That word witness is related with the word martyr. Mártir is the Greek word, mártir. Comes from the Greek Pues word martyr. es donde sacamos la palabra mártir, martyr, viene de esa palabra, un testigo. And it comes from that word being a Pues ya witness, being a tenemos martyr. aquí en Hechos cuando Esteban estaba predicando a los religiosos. And we see here in Acts when Stephen was preaching to the religious people, Lo apedrearon. they They stoned him. him. Ahí estaba Pablo, nos cuenta la historia, ahí estaba Pablo dando autorización para matarlo. Paul was there. He gave authorization to stone Stephen. Pero Esteban quedó ahí firme predicando la palabra de Dios. But Stephen was firm in his preaching the gospel. El Espíritu Santo estaba con él. The Spirit of God was with him. Porque tenía el poder de lo alto para resistir la tentación de negar a Jesús. He had the power from on high to resist the temptation of rejecting Christ. Y a través de su testimonio, And through that testimony, y a través del testimonio de muchos de los cristianos que Pablo estaba persiguiendo, and through the testimony of many of the Christians that Paul was
going after, se convirtió Pablo. Paul became a Christian. El testimonio hasta la muerte tuvo un gran impacto sobre la vida de Pablo. Those people who had testimony unto death had a great impact on Paul. Aleluya. Voy a ser honesto, Let me be honest, como siempre. as always. No quiero morir. I don't want to die. Sé que algún día voy a morir, I know I'm going to die sometime, como todos. as we all will. Pero de verdad no quiero morir. But I really don't want to die yet. Y menos no quiero ser apedreado. And I don't want to be stoned. Yo tengo un amigo que está trabajando en Juanacatlán, Jalisco, en la sierra. I have a friend who was working in Huanacatlan, up in the mountains. Es un pastor. A pastor. Se llama Juventino. His name Juventino. Yo recuerdo que no tenía mucho tiempo allá, tenía un par de años. I remember he'd gone out to this village in the mountains. Estaba predicando el evangelio And he was sharing the gospel. en un pueblo sumamente religioso. It was a very religious village. Y un día, o sea, le ayudamos a comprar el terreno. We helped him buy property. Perdón. Uno de los miembros de la iglesia donó el terreno. Perdón. No, we did not him. It was one of the members of the church that had given that property. Pero le dimos una ofrenda church. para construir. But we helped him out to build the church. Y poco a poco estaban construyendo. So they were building the church. Ya tenían unas hileras de bloque ahí ya puesto. They had only a few blocks up all around. Y un día estaba regresando del centro, And one day he was coming back from town donde estaba predicando. where he'd been sharing the Y gospel. cuando llegó a la iglesia, And when he got to the church, había como, dice él, había como 200, 300 personas en su propiedad. and he said that there were about 200-300 people there on his property. No para saludarle, Not to say hi, para darle un palizo, but to give him una paliza, una paliza. to give him a beating. Pero quedó ahí firme. But he was firm. Y sí lo golpearon fuerte. They did beat him, Hasta con los mismos ladrillos ya lo golpearon. even with some of the brick that was for the building the church. Realmente esta historia es una historia del libro de Hechos. And truly, this is a story as in the book of Acts. La gente ya lo sacaron del pueblo, lo estaba llevando fuera del pueblo. He did get rescued and taken out of No, town. lo estaba llevando fuera del pueblo. They were taking him out of the town. Y gracias a Dios que pasó, bueno, unos hermanos escuchó las noticias y en su camioneta pasaron y lo Okay. rescataron. So the religious people were hauling him away, but somebody from the church heard of this happening, came in a pickup truck, Lo llevaron al hospital aquí en Guadalajara, and took him and rescued him, brought him to a hospital in donde pasó un par de Guadalajara, meses where he was recuperándose. there for a bit. Hasta la fecha ya tiene las cicatrices y el daño que le hicieron, He still has scars, pero sí regresó. but he did go back there. Él dijo, los líderes le dijeron, es que ya cumpliste con la misión, ya no tienes que regresar. And the religious leaders there said, you know, you've done your No, mission. our Oh, leaders, the our leaders of the church here. so his church leaders told him that he didn't need to go back to that village where he'd been stoned. He'd done his part. Y con lágrimas dijo, tengo que regresar. But with tears in his eyes, he said, I must return. Y sí regresó. And he did. Pero esta vez había 2,000 personas This time, 2,000 people que gathered estaban ahí en su propiedad. on his property, Lo querían matar. wanted to kill him. Quiero decirles que hoy en día I want to tell you today, hay una iglesia en ese pueblo. there is a church there. Porque ese hombre de Dios, Because that man of God, lleno del Espíritu Santo, full of the Holy Spirit, testificó de Jesús. witnessed of Jesus.
Necesitamos ese poder. We need that power. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes harán aún mayor que yo, Jesus says, the works that I do, you shall do greater, porque yo voy al Padre. because I'm going to the Father. Y él ahí estaba hablando de la venida del Espíritu And he Santo, was speaking of the coming of the Holy porque Spirit. ellos sabían que Jesús tenía que salir, tenía que regresar para que viniera el Espíritu Santo a resumir, a continuar su ministerio. Because Jesus had to ascend so that the Holy Spirit could descend and continue the mission. Parte de nuestro testimonio no es solamente ser buenas personas, Part of our testimony is not just being a good person, pero tenemos que trabajar but we've got to do the work, y hay veces que tenemos que sufrir, sometimes even suffer. pero el Señor está con nosotros. But God is with us. La otra parte es hacer las obras de Jesús. And the other part is doing the works of Jesus. Cristo vino para sanar, Jesus came to heal, para liberar, to set free, para abrir ojos ciegos, to open the blind para eyes, romper cadenas, to break chains, para destruir las fortalezas, to destroy strongholds, para poner en libertad los cautivos. to set free those that are captive. Es la misión de la iglesia. That's the mission of the church. Pero no la podemos lograr sin ese poder de lo alto. But we cannot fulfill that without the power from on high. Hechos 2, Acts 2, versículo 1 a 4 nos da verse 1, 4. the happening, el cumplimiento, Gives us the fulfilling, or the fulfillment. the Y fulfillment. voy a cerrar con esto. I'm going to close with this. It's going to be continued next week. Don't miss it. La semana que entra ya vamos a continuar con esa parte. Pero quiero leerlo. Dice, recuérdense que Jesús dijo, en unos pocos días van a recibir el bautismo con el Espíritu, o Remember serán bautizados con el Espíritu That Santo. Jesus had told them, not many days from now, you're going to be baptized in the Holy Spirit. You'll receive the promise of the Father. 10 días después, aquí tenemos Hechos 2, So now it's 10 days later. En Here el- we are, Acts 2, el día de on the Pentecostés, day of Pentecost. una fiesta que celebraron los judíos. This feast of the Jews. Ellos celebraron los primeros frutos. They celebrated the first fruits. Ellos celebraron la cosecha. They celebrated the harvest. Y el día de Pentecostés tenía un significado espiritual también. And the day of Pentecost also had a spiritual meaning. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Acts 2, 1 through 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Nosotros creemos que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. We believe that the initial evidence of being baptized in the Holy Spirit is speaking in tongues. Claro, es parte de recibir el poder. El poder es el fruto. It's the initial, but the power is the fruit. Pero se identifica esa experiencia con el hablar en lenguas. But this experience is identified with the speaking in tongues. Sé que hay muchas enseñanzas sobre ese tema. I know there are many teachings regarding this. Nuestro enfoque hoy no es el hablar en lenguas. Our focus today is not the speaking in tongues. Vamos a estudiar, escudriñar la escritura la semana que entra para tocar ese tema. We will search the scriptures next week, touching on that. Lo más importante es el poder. But the important thing now we're talking about is the power. El poder del Espíritu The Santo. power of the Holy Spirit. Dice que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. It says they were filled with the power of the Holy Y Spirit. desde ahí podemos ver la progresión de el crecimiento de la iglesia. And that was the beginning of the church. Ese mismo día, That same day. el cobarde Pedro, el cobarde Pedro Peter the coward se puso de pie stood up delante de miles de personas before thousands y predicó el evangelio. and preached the Dice que gospel. 3,000 hombres se convirtieron. It
says 3,000 men were saved. 3,000 hombres, sus familias, sus siervos pusieron su fe en Cristo. 3,000 men plus their families and servants, they all put their trust in Jesus. ¿Por qué? Why? Porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre él para predicar el Because evangelio. the power of the Holy Spirit was upon him to preach the Podemos gospel. seguir leyendo We can continue reading y ver que los milagros que hicieron ellos. and see some of the miracles they did after. ¿Qué ha cambiado? What's changed? ¿Qué ha cambiado entre aquel día y hoy? What's changed from that day to now? Nada, Nothing. nada ha cambiado. Nothing has changed. La misión sigue siendo la misma. It's the same mission, Es el mismo Espíritu Santo, same Holy Spirit, el mismo poder, same power, mismas señales, same signs, las mismas and, manifestaciones, and wonders, misma obra del and Espíritu. work of the Holy Spirit. Él está aquí. He's here. Él está aquí hoy. He's here today. Él quiere llenar su iglesia. He wants, you know what? Él quiere llenar su iglesia. He wants to fill his church. Él sigue ungiendo su iglesia, creyentes hoy, He continues to anoint his church today para poder llevar a cabo la misión, to carry out his mission, para poder ser hombre y mujer que vive en victoria. to be a man or woman that lives in victory. Es el propósito. It's God's purpose. Amén. Amen. Gloria a Dios. Amen. Glory to God. ¿Cuántos quieren recibir ese poder? How many want this power? El único requisito The only requirement es ser salvo, is to be saved. es ser hijo de Dios. It's to be a child of God. He escuchado gente diciendo, bueno, pues cuando quito esto de mi vida, cuando dejo ese pecado, pues es cuando voy a buscar más de Dios. I've heard some people say, well, when I get my life straightened out and leave this stuff that I need to leave behind, then I'll get it together with God. Pero este es contrario. But that's contrary to God's word. Es que necesitamos más de Dios To be able to get it together, we need more of God para poder vivir una vida so victoriosa. that we could have the victory. Amén. Amen. Yo quiero más. I want more. Porque podemos leer que la llenura del Espíritu Santo no fue una vez. And we can see how the baptism of the Holy Spirit or the filling of the Holy Spirit is not a one-time deal. Ahí nos dice que ellos fueron llenos varias veces. They continued to be filled. Dios quiere llenarnos todos los días. God wants to progressively keep filling us. Y ese viene a través de nuestra comunión con Él. And that comes with our communion. Mire, si no estamos tomando tiempo para tener comunión con Dios, If we're not taking time to commune with God, Él no puede renovar nuestras how is vidas. He going to renew us? ¿Cómo nos va a llenar si nosotros no estamos buscándole How a is He Dios? going to continue filling us if we're not seeking Him? Pues sí, pastor, es cierto. Yeah, you're right, Pastor. No he estado buscando a Dios I haven't been seeking God como debo. as I should. Entonces ya yo no soy un candidato. Well, so, I'm not really a candidate. No. No. Hoy es el día. Today is the day. Hoy puedes comprometerte a buscar a Dios. Today you can commit to seeking God. Hoy es un día del cumplimiento del Espíritu Santo para ti. Today is the day of the fulfilling of the Holy Spirit for you. ¿Cuántos lo quieren? How many want? ¿Cuántos quieren más? How many want more? Cristo dijo, Jesus said, si alguno tiene sed, if anyone thirsts, venga a mí come to me y beba. and drink. Y de su interior And from your